Bienvenidos al módulo número 2 del curso de nueva clasificación de las enfermedades periodontales y periimplantarias. Yo soy el doctor Franco Cavala y en este módulo voy a hablarles particularmente en esta presentación sobre la sistemática del diagnóstico periodontal en la nueva clasificación. Se encuentran disponibles en la plataforma los artículos del grupo de trabajo del 2017 que se reunió en Chicago para desarrollar la nueva clasificación. Los números temáticos tanto del Journal of Periodontology como del Journal of Clinical Periodontology son de acceso libre, por lo tanto quien quiera revisarlo, y yo recomiendo que lo hagan, completos pueden hacerlo, pueden acceder a los artículos de forma gratuita, pero en la plataforma se encuentran los tres artículos principales que sustentan esta presentación. Además de esta presentación, habrá una segunda clase, una segunda presentación en la que voy a explicar y discutir algunos temas relativos a la sensibilidad y especificidad que son necesarios para una mejor comprensión de este sistema de clasificación y de cualquier otro. Entonces, bueno, para comenzar, me gustaría hacer un breve resumen de los temas que vamos a abordar en esta presentación. En primera instancia vamos a hablar del concepto y la importancia de la clasificación, por qué clasificamos, cuáles son las bases que sustentan el acto de clasificar y cuáles son las ventajas que esto tiene. Además voy a hacer un brevísimo resumen de la etiopatogenia de la periodontitis, simplemente con el objetivo de poder tener una base común desde la cual entender por, por qué y cómo se agrupan estas enfermedades. Voy a hacer una breve reseña histórica de las clasificaciones, partiendo desde la clasificación del 89, principalmente, no para hacer una discusión comparativa, pero principalmente para ver cómo el cambio de ciertos paradigmas en la periodoncia ha generado también estos cambios en las clasificaciones. Eh, Luego hablaré de las bases conceptuales de la nueva clasificación, qué es lo que el grupo esperaba conseguir, y ahí podremos discutir un poco si lo se consiguió o no. Hablaremos de la definición operacional de periodontitis, es decir, qué es lo que se entiende como periodontitis en esta nueva clasificación, desde un punto de vista de aplicación clínica. También vamos a pasar por un tema que es súper relevante, que es por qué la periodontitis agresiva no aparece en esta clasificación, porque fue eliminada. Y finalmente vamos a ir a la parte sistemática de clasificación, explicar primero cuál es la definición de la enfermedad, y una vez que la enfermedad está definida, cómo podemos determinar las etapas, la extensión y los grados, que es probablemente el mayor cambio. Bueno, entonces, a modo de introducción, hay que hacer la diferenciación entre dos conceptos que son súper importantes. El concepto de diagnóstico y clasificación. Aquí aparece una referencia, Van der Velden, en que hacía una reflexión respecto a los problemas de la clasificación del 99, pero que es válida también para esta clasificación, que es súper importante entender que diagnóstico y clasificación no son la misma cosa. Entonces el diagnóstico, como aparece definido aquí, es el acto de identificar una enfermedad a partir de sus signos y síntomas, y eso es lo que nosotros hacemos diariamente en nuestra práctica, es decir, nosotros somos capaces, luego de un examen visual, un examen clínico, rápidamente identificar si un paciente está enfermo o no, pero ese acto no es necesariamente lo mismo que la clasificación. Y por lo tanto, tal vez en esta clasificación más que en ninguna otra, estos dos actos se separan. Y por eso es importante entender que dentro de la sistemática de la nueva clasificación existe un primer momento, un primer acto, que es el acto de diagnosticar, es decir, establecer que un paciente configura un caso de periodontitis, y una vez que hemos hecho eso pasamos a esta segunda etapa, que es la etapa de clasificación. Y lo vamos a ver más en detalle cuando lleguemos a esa parte. Y también es importante tal vez hablar de estos dos conceptos, el esencialismo y el nominalismo. Si alguien quisiera, están discutidos en detalle en este paper de Skadden, publicado en Lancet del año 96, y básicamente estas dos corrientes tienen que ver, una, el esencialismo, con esta idea de que la enfermedad existe como una entidad objetiva y definible,
Es decir, que la enfermedad es una cosa, es una construcción que nosotros podemos definir y que tiene una serie de características. Y esto aspira a la identificación de la enfermedad definiéndola de su factor causal. Y esto es muy interesante y funciona muy bien con algunas enfermedades. Uno podría pensar principalmente en enfermedades infecciosas, en las que la presencia del patógeno causal y la identificación de ese patógeno en secreciones o en la sangre es suficiente para identificar la enfermedad, por ejemplo, fiebre tifoidea, cólera, ese tipo de enfermedades, donde hay una sola causa y esta causa es fácil de identificar. Por otro lado, el nominalismo es una idea diferente en la que el nombre de la enfermedad es simplemente una convención que facilita la comunicación y nos permite identificar en un grupo sujetos que comparten características patológicas comunes. Y estos sujetos a los que nosotros les ponemos el nombre de enfermos deben cumplir una serie de requisitos predefinidos. Y en esta definición nominalista caen una serie de enfermedades que nosotros conocemos como enfermedades complejas. Caen todas las enfermedades crónicas no transmisibles, la diabetes, la hipertensión y para el caso que nos ocupa la periodontitis también. Entonces es importante entender que cuando nosotros decimos que un paciente tiene periodontitis, estamos definiendo a este paciente como parte de un grupo de personas que tienen una serie de características, pero este grupo es en esencia muy heterogéneo, porque las causas de esta enfermedad en cada uno de los sujetos es diferente. En algunos sujetos habrá un predominio, una preponderancia del factor microbiológico. En otros sujetos, en cambio, habrá un predominio, una preponderancia de una predisposición genética. En otros sujetos habrán factores locales y así. Pero todos ellos comparten ciertas características patológicas y al compartir estas características reciben el nombre de enfermos de periodontitis. Bueno, el entendimiento moderno de la periodontitis se basa en esta idea de que la periodontitis es una enfermedad crónica no transmisible, es decir, no es una infección como nosotros decíamos hace algunos años, sino que es una enfermedad que tiene una serie de causas y la forma en que estas causas se interrelacionan entre sí generará diferentes fenotipos de enfermedad. Y en este libro que publicamos este año salió publicado, pero que escribimos hace un par de años, nosotros presentamos esta figura en la que quisimos resumir las causas en tres grandes grupos: los factores del hospedero, y aquí nosotros pusimos algunos factores genéticos como el clúster de interleuquina 1 o la contribución de ciertos polimorfismos de nucleótido simple o alteraciones en el hospedero que generaran una respuesta diferencial a la infección. Por otro lado pusimos a los microbios, a los comensales o los patógenos oportunistas y a los keystone pathogens o patógenos putativos, como se les conocía anteriormente. Los factores ambientales, donde pusimos todas las comorbilidades, diabetes, artritis reumatoide, la dieta, la obesidad, el tabaco. Y todos estos factores interactúan entre ellos para alterar este balance entre homeostasis, es decir, donde el tejido es capaz de soportar el desafío que le imponen las bacterias, o disbiosis, es decir, donde las bacterias generan una alteración ecológica de los nichos periodontales y esto genera la destrucción inflamatoria de los tejidos. Entonces es importante entender esta clasificación y cualquier otra clasificación sucesiva en el marco de este paradigma, que es el paradigma con el que nosotros entendemos actualmente las enfermedades. Y aquí otra figura que nosotros pusimos en ese capítulo a modo de resumen, donde nosotros colocamos algunas cosas que nos parecieron importantes para explicar cómo la enfermedad se produce y cómo pasamos de salud a gingivitis y de gingivitis a periodontitis. Por supuesto, este esquema no pretende abarcar todos los factores que participan en esta cadena patológica, sino que algunos que a nosotros nos parecieron fundamentales. Y lo primero es que los primeros pasos desde salud a enfermedad tienen que ver con el reconocimiento por parte de receptores específicos, en este caso receptores de tipo TOL, de algunos componentes de los patógenos. Por ejemplo, del LPS, de las bacterias gram negativas.
y esto desencadena una respuesta inmunoinflamatoria. Esta respuesta inmunoinflamatoria está caracterizada por eventos vasculares, secreción de quimiquina y eventos celulares. Todo esto lleva a la migración celular de células propias de la respuesta inmune, y es aquí donde se producen los primeros signos de la enfermedad. Es decir, todo esto que está ocurriendo a nivel molecular y celular tiene una consecuencia a nivel clínico, que es lo que nosotros conocemos como gingivitis. Esta migración de células, y dependiendo de qué células migren y cuántas células de cada tipo, generará que se acumulen en el tejido señales moleculares, conocidas como citoquinas, y dependiendo de la cantidad relativa de cada una de ellas, de cada uno de los tipos, se generará destrucción de tejido blando a través de la activación de metalloproteinasa de matriz, o destrucción de tejido duro a través de, por ejemplo, el sistema RANK-ligando OPG, y esto puede generar los signos de la periodontitis, es decir, la destrucción de los tejidos, o también, si tenemos un predominio de mediadores antiinflamatorios, la resolución de la inflamación y la reparación. Por lo tanto, este paradigma en que las bacterias y sus productos son simplemente desencadenantes de una reacción destructiva inflamatoria del hospedero es lo que explica gran parte de los fenómenos patológicos de la enfermedad, y desde este entendimiento es de donde nosotros tenemos que aplicar la clasificación. Aquí hay otra figura que nosotros incluimos en ese capítulo, simplemente para resumir el conocimiento actual que nosotros tenemos de estos mecanismos. Escapa al interés de esta presentación ir en detalle a estos mecanismos, simplemente decir que la migración selectiva de ciertos tipos celulares generará a su vez la producción selectiva de ciertos mediadores moleculares, y será el predominio relativo de estos mediadores moleculares lo que genere el fenotipo clínico de enfermedad. Y es así como nosotros podemos tener pacientes altamente susceptibles, porque tienen un perfil de susceptibilidad que genera una gran respuesta inflamatoria, una gran respuesta destructiva, y tendremos en el otro lado del espectro pacientes que son altamente resistentes a la enfermedad. Y existe una base celular y molecular a estos distintos comportamientos. Y cuando nosotros hablamos de periodontitis, en el entendimiento de esta nueva clasificación, y nosotros le ponemos etapas y grados, lo que nosotros estamos haciendo es reconocer esta diversidad. Por lo tanto, esta clasificación por primera vez nos entrega las herramientas para reconocer una diversidad que nosotros clínicamente hemos visto desde siempre, y que a través de la investigación de las bases biológicas de la enfermedad hemos ido entendiendo desde un punto de vista mecanístico. Entonces, desde esa perspectiva, esta clasificación es superior o mejor, o consigue de mejor manera hacer esto que las clasificaciones anteriores. Y bueno, nosotros tenemos un tránsito desde esta situación clínica que nosotros podríamos llamar una situación de salud, donde tenemos conservación de la arquitectura, donde tenemos armonía de los tejidos. Nosotros podemos suponer que esta armonía no es solamente estética, sino que también funcional, a esta otra situación donde ya vemos que hay alteraciones en los tejidos. Claramente podemos ver que aparecen signos inflamatorios, podríamos tal vez pensar en algunas recesiones en esta zona, es decir, ya tenemos signos de destrucción de tejido. A esta otra situación donde nosotros tenemos gran destrucción de tejido, pérdida de dientes, migración dentaria. Esta es una paciente que presenta movilidad, que además esta pérdida dentaria ha generado una pérdida de la mesa oclusal posterior, y esto genera un colapso funcional que acelera la progresión de la enfermedad. Pero además de esto, de estas tres fotos que ya les mostré, que parece una progresión lógica o natural, que es lo que a veces nosotros tenemos como concepto, nosotros a veces nos encontramos con esto, con este paciente que uno podría decir, bueno, tal vez un paciente tratado con secuelas de periodontitis, pero a veces nosotros nos encontramos con esta situación clínica en pacientes que no han sido tratados. Es decir, pacientes que tienen muy poca inflamación, pero a pesar de ello presentan signos de destrucción de los tejidos. Y tal vez se ha argumentado largamente, hay un autor que se llama Philippe Huyuel,
que ha argumentado durante bastante tiempo la existencia de una forma de periodontitis atrófica o no inflamatoria y que correspondería a esta entidad de la foto. Es muy polémico la existencia de esa enfermedad y esta clasificación no incluye esa entidad patológica, pero lo que sí nos permite es hacer el diagnóstico de la enfermedad a partir de la característica que la define, que es la destrucción de los tejidos de soporte. Y cuando veamos en detalle cómo funciona la sistemática, vamos a ver que esta enfermedad que está aquí, ahora en esta clasificación puede ser diagnosticada como una periodontitis también. Bueno, para hablar un poco de la evolución que ha tenido esta idea de clasificar la enfermedad periodontal, yo traje un resumen de las últimas 3 clasificaciones. Y bueno, la clasificación del 89, que es la primera que yo aprendí en el pregrado, era una clasificación que estaba fuertemente basada en la edad de presentación de la enfermedad, es decir, definía la enfermedad a partir del momento en que ya se presentaba y por lo tanto existía una periodontitis del adulto, una prepuberal, una juvenil y otra diferente que era rápidamente progresiva que se podía presentar en cualquier edad. Ya desde el nacimiento de esta clasificación se entendió que esta forma de clasificar la enfermedad era problemática y en el año 93, es decir, 4 años después de la publicación de esta clasificación, en un workshop europeo se intentó argumentar en favor de una simplificación de la clasificación para eliminar estas 4 categorías y reconocer simplemente 2, una periodontitis del adulto, una periodontitis de forma común, como parte del grupo quiso llamarle también, y una periodontitis de inicio precoz, pero manteniendo esta idea de la edad de la presentación de la enfermedad como el rasgo definitorio. El año 99, dada la acumulación de problemas por esta clasificación, se forma un nuevo workshop de la Academia Americana de Periodoncia y en este workshop se decide un cambio en las categorías y aparece la periodontitis crónica y por primera vez la periodontitis agresiva, es decir, ahora estas enfermedades no se diferencian a partir de la edad de presentación y el grupo de trabajo dice que esta enfermedad se puede presentar en cualquier momento de la vida, pero que tienen características diferentes esencialmente relacionadas con su tasa de progresión, siendo la periodontitis agresiva una periodontitis que progresa mucho más rápido y que tendría, y el grupo da ciertas características, algunas características inmunológicas diferentes, es decir, estos pacientes tendrían un perfil inmunológico de susceptibilidad que el grupo de la clasificación lo lleva al ámbito de la respuesta de anticuerpos, que sería diferente entre ellos. Es importante recalcar que esto, que apareció en la clasificación del 99, nunca pudo ser demostrado, es decir, diferentes grupos de trabajo durante muchísimos años, incluyendo el grupo de Laboratorio de Biología Periodontal de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, intentaron caracterizar a estos pacientes desde una perspectiva inmunológica y nunca pudo ser demostrada la existencia de estos perfiles inmunológicos diferenciales entre pacientes con periodontitis crónica y agresiva. Además de eso, reconoce una forma de periodontitis necrotizante, que se reconoce como una periodontitis diferente, y que, bueno, todos estamos de acuerdo en que parece ser una forma diferente de la enfermedad, y además por primera vez aparece la categoría de manifestación de enfermedad sistémica, es decir, la periodontitis como una manifestación de otra patología. Saltando a la nueva clasificación, lo que ocurre es que se eliminan estas 2 categorías, de crónica y agresiva. Vamos a hablar un poquito más adelante de por qué, cuáles son los argumentos para hacer ello. Y se transforman todas ellas en una categoría simple que se llama periodontitis. Es decir, pasamos de 4 categorías a 2 a 1. Pero haciendo una caracterización multidimensional, es decir, a esta periodontitis ahora le pondremos diferentes apellidos de acuerdo a las características clínicas del paciente. Se mantienen las periodontitis necrotizantes y se mantienen las periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas. Entonces hay un cambio de paradigma aquí.
Es decir, hay un cambio desde esta idea de que el momento de la presentación es lo fundamental, a que la velocidad de progresión es lo fundamental, a esta idea de que nosotros tenemos que tratar de informar la mayor cantidad de características de la enfermedad cuando hacemos la clasificación. Y es importante entender eso. Y bueno, ¿cuál es la inspiración del grupo de trabajo del workshop para clasificación del año 2017? La inspiración para esta clasificación viene de aquí, de la clasificación TNM, que es la clasificación de tumores malignos, utilizada por la Unión Internacional para el Control del Cáncer. Esta se encuentra en su 8ª edición en el año 2016. Y esta es una clasificación que utiliza la extensión anatómica como la principal forma de clasificar los tumores malignos. Y bueno, en esta clasificación se determinan etapas, y estas etapas son los principales determinantes tanto del tratamiento como del pronóstico. Por lo tanto, esta clasificación no es solo útil desde el punto de vista de ponerle el nombre a la enfermedad, sino que a partir de este acto de clasificación nosotros podemos separar tumores en grupos pronósticos diferentes y grupos de tratamiento diferentes. Eso es muy valioso. Y la etapa es el principal componente de la vigilancia epidemiológica del cáncer y es un desenlace para la evaluación de los esfuerzos de detección temprana, es decir, muchos de los esfuerzos epidemiológicos de salud pública que se colocan en la prevención del cáncer y en el tratamiento temprano del cáncer tienen que ver con detectar el cáncer en sus etapas iniciales. Y eso es algo que esta clasificación también intenta recoger. Y esta clasificación es multidimensional porque evalúa 3 dimensiones diferentes: el tamaño, el compromiso ganglionar regional y la metástasis. Y si nosotros pensamos a primera vista, estas 3 cosas no parecen estar necesariamente relacionadas, pero al hacer esta clasificación multidimensional nosotros somos capaces de recoger 3 dimensiones que son importantes respecto al tumor, porque el tamaño determina la dificultad local de tratarlo, el compromiso ganglionar determinará la agresividad regional de lo que tengamos que hacer como tratamiento pensando en una cirugía, y la metástasis determinará qué esfuerzos y en qué lugares tendremos que hacer para tratar de eliminar estos nuevos focos y, en los casos más severos, si es posible o si es necesario hacer un nuevo tratamiento. Por lo tanto, esta clasificación multidimensional sirve para guiar a los oncólogos en varias de las etapas del manejo de la enfermedad. Y el grupo de clasificación de periodontitis buscó con esta nueva clasificación ser capaz de generar una herramienta que tuviera estas mismas características. Bueno, estos son los números temáticos que aparecieron tanto en el Journal of Periodontology, que es el instrumento de difusión oficial de la Academia Americana, como el Journal of Clinical Periodontology, que es el órgano de difusión oficial de la Federación Europea de Periodoncia. Y en estos 2 números temáticos, que fueron publicados en junio del año 2018, se recogen los procedimientos del workshop que se sostuvo en la ciudad de Chicago en el año 2017. Y por primera vez tenemos esfuerzos en conjunto tanto de la Asociación Americana como de la Federación Europea para llegar a un consenso en la clasificación. Este es el volumen temático del Journal of Clinical Periodontology, el volumen 45, suplemento 20 de junio del 2018. Esta es la tabla de contenidos donde los periodoncistas más eminentes del mundo en investigación y en la academia escriben diferentes artículos, cada uno temático respecto a algún tema en particular, y es interesante leer el suplemento completo si uno quisiera tener un mayor entendimiento. Como les decía al principio, en ambas revistas están disponibles de forma gratuita, y de lo que nosotros vamos a hablar principalmente es del paper de Papapanao, donde se describen los procedimientos para llegar a esta nueva clasificación. Este es el paper sobre el que discutiremos o elaboraremos más durante esta clase. Y bueno, en este paper participan
periodistas de distintas regiones del mundo y que tienen carreras académicas de investigación bastante impresionantes. Por lo tanto, tenemos a las máximas autoridades de la periodoncia participando de este reporte de consenso. Y como les decía anteriormente, en el resumen de la historia de la clasificación o la evolución temporal de la clasificación, en esta clasificación permanecen o se reconocen tres entidades que nosotros podemos llamar periodontitis. La primera, periodontitis a secas, luego con estos apellidos que vamos a discutir un poquito más adelante, luego la periodontitis como manifestación directa de enfermedades sistémicas y finalmente las periodontitis necrotizantes. Bueno, cuando ellos definen lo que es la periodontitis, ellos hacen un cambio que es sutil, pero es muy importante. Todas las clasificaciones anteriores, tanto el 89 como la del 99 y probablemente sistemas de clasificación anteriores, comenzaban definiendo la periodontitis como una infección. Y todos comenzaban más o menos de la misma forma. Si la periodontitis es una infección y luego iban a dar diferentes características de ella. En esta clasificación, por primera vez, el término infección no aparece y en vez de ellos dicen la periodontitis es una enfermedad multifactorial asociada, pero no causada, asociada con un biofilm subgingival disbiótico y luego de una serie de características. Por lo tanto, hay un cambio paradigmático hacia el entendimiento de la periodontitis como una enfermedad crónica no transmisible multifactorial y no como una infección. Y esto es súper importante porque recoge lo que se ha hecho en investigación de etiopatogenia de la periodontitis en los últimos 30 años. Y las características de la periodontitis son la pérdida progresiva de inserción periodontal, la destrucción progresiva del hueso alveolar y características clínicas inflamatorias de los tejidos periodontales. Y además de estas tres características, se habla de la presencia de saco o bolsa periodontal, y esto aparece como un asterisco porque, como les voy a mostrar en un par de diapositivas más adelante, esta característica ya deja de ser el signo patognomónico de la enfermedad, es decir, ya no define a la enfermedad, sino que podríamos considerarlo un signo secundario. Y bueno, ahora para ir al tema tal vez que es el más comentado respecto a la nueva clasificación, que es la desaparición de la periodontitis agresiva. Y ellos dan 4 argumentos en la perspectiva del grupo de trabajo del 2017 respecto a por qué fue eliminada. Y hay varios papers, hay varios artículos temáticos respecto a esto que es interesante leer. Pero en primer lugar les dicen que no existe evidencia de una patofisiología específica que permita separar los casos de periodontitis en crónica y agresiva. En otras palabras, un poco lo que yo les decía al principio cuando hablábamos de etiopatogenia, a pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho en los últimos 20 o 30 años para poder caracterizar desde una perspectiva molecular y celular estas dos enfermedades como enfermedades diferentes, no ha sido posible. Es decir, cada vez que estas enfermedades se han estudiado, lo que se ha encontrado son características comunes entre ellas y no características diferentes. El segundo argumento es que el grupo de trabajo dice que existe evidencia de que múltiples factores y relaciones entre estos factores determinan la presentación clínica, el fenotipo clínico de la periodontitis a nivel individual. Entonces aquí lo que ellos están diciendo es que efectivamente la periodontitis se presenta en diferentes formas, con diferentes tasas de progresión, pero esto es más el reflejo de una predisposición individual que de la existencia de enfermedades diferentes. El tercer argumento, y que tal vez es el que a mí me parece el más sólido porque está basado en evidencia epidemiológica muy sólida, es que a nivel poblacional las tasas de progresión de la periodontitis son consistentes en todas las poblaciones estudiadas y siguen un patrón de distribución normal. Esto quiere decir básicamente que si uno grafica la tasa de progresión de la enfermedad y luego pone la frecuencia en que estas tasas de progresiones ocurren en la población, uno se encuentra con que el gráfico que resulta es una distribución normal, monosintótica, es decir, una campana, como una campana de Gauss. Si estas efectivamente fueran dos enfermedades diferentes, lo que uno debería esperar encontrar son dos campanas, sobrepuestas, levemente sobrepuestas una con otra. Voy a elaborar un poquito más sobre esto en
en la siguiente clase de sensibilidad y especificidad. Pero el artículo en que se discute eso es bastante interesante y lo explica con bastante claridad. Y el cuarto punto es que la clasificación basada exclusivamente en severidad no captura la complejidad fenotípica individual de la enfermedad. Y con esto quieren decir que lo que ha sucedido anteriormente es que muchos casos severos de periodontitis han sido diagnosticados como periodontitis agresiva. Y la verdad es que esta idea de que los casos más severos son agresivos y los casos menos severos no lo son, realmente no se sustenta en ninguna evidencia. Bueno, ahora pasando al tema fundamental, después de 30 minutos de introducción, es cómo hacemos esto, cómo podemos operacionalizar esta nueva clasificación. Y lo primero es que este proceso de diagnóstico tiene varias etapas, y como yo les dije al principio, vamos a separar el acto diagnóstico del acto de clasificación. Entonces debemos seguir una sistemática y cada una de las etapas tendrá un objetivo. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer para aplicar esta clasificación es identificar al paciente con un caso de periodontitis. Luego que nosotros identificamos a este paciente y le pusimos el nombre a la enfermedad, luego tenemos que identificar la forma específica de periodontitis que sufre este paciente. Y luego que hagamos eso, tenemos que ir a describir los elementos del caso que permiten planificar el tratamiento, el pronóstico y las posibles consecuencias para la salud oral general. Esto es lo que el grupo de trabajo propone y vamos a ver cómo puede hacerse. Entonces lo primero es que ellos nos dicen que para poder diagnosticar un caso como periodontitis, lo que tenemos que hacer es identificarla por la pérdida de nivel de iniciación clínico. Pero esto requiere dos consideraciones fundamentales. La primera es que la pérdida de nivel de iniciación clínico puede ser provocada por otras condiciones que no son periodontitis. Entonces tenemos que ir, en primer lugar, a descartar otras causas diferentes a la periodontitis que pueden estar generando pérdida de nivel de iniciación clínico. Y estas causas son múltiples. Yo aquí les puse una lista de 5, pero no es una lista exhaustiva, pueden haber más. Entonces cuando nosotros vemos pérdida de iniciación clínica, nosotros tenemos que ir a ver si esta pérdida puede ser explicada, por ejemplo, por recesión gingival traumática, por un cepillado traumático, por ejemplo, por la presencia de caries cervicales. Se puede deber a que estamos en el área distal de un segundo molar en malposición, asociada a la oxidación de un tercer molar, asociada a un vano desdentado, asociado, por ejemplo, a una zona donde se hizo una extracción traumática. Puede ser un drenaje periodontal de una infección endodóntica, por ejemplo, que no sería periodontitis, una fractura radicular vertical o cualquier otra causa, la presencia de restauraciones desbordantes, de prótesis fija desajustada o cualquier otra causa que pueda explicar la pérdida de iniciación clínica que no sea periodontitis. Entonces, antes de definir la enfermedad tenemos que descartar todo esto. Y además de eso, el grupo de trabajo nos dice que la pérdida de nivel óseo evidenciado en radiografía generalmente acompaña la pérdida del nivel de iniciación clínica, sin embargo carece de la sensibilidad necesaria para detectar casos leves y moderados. Y aquí lo que ellos nos están diciendo es que para poder definir este caso de periodontitis nosotros no podemos utilizar radiografía. Voy a hablar un poquito más de este tema de la sensibilidad y especificidad en otra clase separada, pero ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, si nosotros miramos esta radiografía, yo creo que prácticamente todo el mundo es capaz de reconocer esto como destrucción ósea provocada por periodontitis. Y aquí la verdad es que no hay muchas dudas. Y aquí uno podría argumentar que es posible diagnosticar la enfermedad. El problema surge en esta radiografía, que por supuesto no es la radiografía indicada para que uno querría para poder ver el hueso en la zona marginal, pero de todas formas, este paciente podría o no tener periodontitis y la técnica carece de la sensibilidad adecuada para poder generar un diagnóstico a partir de la imagen. Por lo tanto, el grupo dice no utilice radiografías para hacer el diagnóstico, con una sola excepción, y es una excepción importante. El grupo de trabajo dice que en el caso de pacientes con dentición mixta, el examen periodontal carece de sensibilidad suficiente para poder hacer el diagnóstico y por lo tanto en este caso y únicamente en este caso específico de pacientes con dentición mixta, ellos
aconsejan incluso el uso de radiografías para hacer el diagnóstico de periodontitis, el diagnóstico temprano. E incluso sugieren que se pueden utilizar las mismas radiografías que se usan para la detección temprana de caries, es decir, radiografías Bite-Wing. Por lo tanto, como resumen, la radiografía no puede utilizarse para detectar la pérdida de mineralización clínico para el diagnóstico, excepto en el caso de pacientes con dentición mixta. Y en ese caso, el grupo recomienda la utilización de radiografías Bite-Wing. Bueno, ahora pasamos al segundo paper, que es el paper del grupo de Tonetti, Greenwell y Corman, que es el que define las etapas y los grados de la periodontitis y también explica un poco cuál es la racionalidad detrás del uso de esto, que es básicamente lo que ya les comenté. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir el caso, es decir, en la sistemática lo primero que tenemos que hacer es definir que el paciente sufre de periodontitis y para ello tenemos que detectar la pérdida de mineralización clínico y esta pérdida no puede estar causada por ninguno de los factores que vimos antes que serían, que podríamos llamar extraperiodontal. Y la clasificación nos da dos posibilidades. La primera es que el paciente presenta una pérdida de NIC interproximal detectable, esto es lo que dice la clasificación, en más de dos o más dientes no adyacentes. Y la clasificación dice detectable y no ofrece una medida. La clasificación no dice cuánto es el detectable. Y no lo hace explícitamente, ellos elaboran un poco sobre esa idea, porque ellos dicen que en la actualidad lo que nosotros utilizamos, el instrumento de medición estándar para esto es la sonda periodontal milimetrada, pero que en el futuro podrían surgir nuevas herramientas, tal vez más sensibles, y que por lo tanto esta clasificación pretende tener la capacidad de adaptarse a estos cambios tecnológicos y por lo tanto detectable es lo mínimo que puede ser detectado de forma confiable con el instrumento que se utilice y en este caso, en el caso de nuestro con sonda milimetrada, debemos llegar a un acuerdo y el acuerdo que nosotros llevamos en la Universidad de Chile son 2 milímetros y otros grupos han llegado a ese acuerdo en la Universidad Complutense de Madrid y en otros lugares se ha llegado a este compromiso. La Federación Ibero-Panamericana de Periodoncia también está utilizando 2 milímetros. Por lo tanto, a pesar de que la clasificación no lo dice explícitamente, podríamos decir que tal vez 2 milímetros de pérdida interproximal en dos dientes o más no adyacentes podría definir un caso de periodontitis. Y la segunda alternativa es que el paciente presenta pérdida de mineralización clínica vestibular a palatina, es decir, en caras libres, mayor o igual a 3 milímetros, de forma concomitante con una profundidad del sondaje mayor a 3 milímetros en dos dientes. Y por lo tanto, en este caso, en el caso de pérdida de mineralización clínica en las caras libres, la clasificación nos exige además que el paciente tenga un saco periodontal, es decir, tenga una profundidad del sondaje de 4 milímetros por lo menos. Pero en este caso, en el caso interproximal, no nos pide la presencia del saco periodontal, sino simplemente la pérdida de mineralización clínico, que en la universidad nosotros decimos que son 2 milímetros. Y es uno u otro, no necesariamente necesitas tener los dos. Cualquiera de los dos por sí mismo define la enfermedad. Y bueno, lo que les contaba, la clasificación no contempla un umbral de pérdida para ser considerado como pérdida detectable, por los motivos que ya les expliqué. Y en este sentido, la nueva clasificación aspira a ser altamente sensible, es decir, tener pocos falsos negativos, y así facilitando la detección de casos iniciales de periodontitis. Y por supuesto, esto tiene un costo, y el costo es que para ser altamente sensible, uno necesariamente tiene que ser poco específico, es decir, la especificidad es baja, y por lo tanto vamos a tener muchos falsos positivos. Y eso es algo que está declarado en la clasificación. Y la especificidad se obtiene al requerir que la pérdida del NIC ocurra en al menos dos dientes no adyacentes. Es decir, este requerimiento hace que algunos casos queden fuera y por lo tanto aporta la especificidad. Y el acuerdo al que nosotros llegamos es este de mineralización clínico mayor o igual a 2 milímetros. Entonces, ahora
yendo a la siguiente etapa, que es la etapa de la clasificación, tenemos dos dimensiones, la etapa y el grado. Las etapas se relacionan a la severidad de la enfermedad y a la dificultad de su manejo clínico, es decir, qué tan complicado es el caso que se me presenta, y los grados proporcionan información suplementaria respecto al comportamiento biológico de la enfermedad. Principalmente, las etapas están destinadas a ver la cantidad de daño que hay y la dificultad que hay para tratar a ese paciente, mientras que los grados buscan caracterizar al paciente desde un punto de vista biológico, es decir, ver qué tan rápido progresa la enfermedad y en ese sentido cómo esa tasa de progresión está revelando un fenotipo biológico de resistencia o de normalidad o de susceptibilidad. Entonces, empezando con las etapas, que es lo primero que se hace en la sistemática, lo primero que hay que hacer es clasificar la severidad y extensión de la periodontitis, basándose en el grado de la destrucción de los tejidos y evaluar la complejidad del caso, considerando factores que pueden dificultar el manejo presente o futuro de la enfermedad, y estos factores no son necesariamente periodontales. Estas son las etapas, son las 4 etapas que el grupo propone, y esta tabla debe ser leída de arriba hacia abajo, es decir, tenemos que ir bajando por todos los niveles para poder terminar la etapa. Y las etapas están definidas en primer lugar y de forma primaria por la pérdida a nivel de decisión clínico interdental, es decir, la pérdida interproximal es lo que define la etapa. En la etapa 1 tenemos pacientes con 1 o 2 milímetros. Dado el acuerdo que nosotros tenemos en la cátedra, no habrán pacientes de 1 milímetro, porque nosotros definimos que el mínimo son 2. Por lo tanto, en la etapa 1, siguiendo el acuerdo que nosotros adoptamos a la universidad y que otras instituciones han adoptado, sería solamente 2 milímetros. La etapa 3 tiene pérdida de 3 a 4 milímetros. La etapa 4 mayor o igual a 5. O sea, la etapa 3 mayor o igual a 5 y la etapa 4 mayor o igual a 5. Y aquí es interesante notar que las diferencias entre la etapa 3 y la etapa 4 no están dadas a este nivel, sino que más abajo. Luego vamos a discutir eso. La reabsorción ósea marginal en la etapa 1 es en el tercio coronal y dan un porcentaje, 15%. En la etapa 2 también es el tercio coronal, es decir, hasta un tercio, del 15 al 33%. Y tanto en la etapa 3 como en la etapa 4 se extiende al tercio medio o al tercio apical radicular. Es decir, hasta el tercio coronal es etapa 2, luego es etapa 3 o 4. La pérdida dentaria, la historia de pérdida dentaria, que es algo un poco más subjetivo porque no siempre nosotros podemos pesquisar exactamente cuál es la causa, pero la clasificación dice que en la etapa 1 y 2 el paciente no presenta pérdida dentaria causada por periodontitis. En la etapa 3 el paciente ha perdido 4 dientes o menos por periodontitis y en la etapa 4 ha perdido 5 dientes o más por periodontitis. Aquí aparece la primera diferencia entre las etapas. Luego tenemos los factores de complejidad y en este caso es complejidad local y tiene que ver en primer lugar con la profundidad del sondaje, es decir, en la etapa 1 será 4 milímetros o menos, en la etapa 2 serán 5 milímetros o menos y en la etapa 3 serán profundidades superiores a los 6 milímetros, pérdida ósea vertical, compromiso de Fulco clase 2 o 3, defectos de reborde. Y además de eso, los patrones de pérdida. La etapa 1 es pérdida mayormente horizontal, en la etapa 2 también mayormente horizontal, y aquí ya aparecen defectos en el reborde. Y esto es, en esta categoría de complejidad, donde aparecen las grandes diferencias entre la etapa 3 y la etapa 4, además del número de dientes perdidos. Porque la clasificación dice sumado a la complejidad del estadio 3 o de la etapa 3, es decir, sumado a todo esto, el paciente tiene necesidad de rehabilitación compleja. Por lo tanto, estos ya no son criterios estrictamente periodontales, sino que son otro tipo de criterios. Y él nos dice, este paciente requiere rehabilitación compleja porque tiene una disfunción masticatoria, por ejemplo, pérdida de la mesa oclusal posterior, tiene trauma oclusal secundario, evidenciado como movilidad dentaria grado 2 o grado 3, tiene defectos severos del reborde, tiene colapso masticatorio, migración dentaria, vestibularización dentaria, los dientes anterosuperiores abiertos en abanico, o tiene menos de 20 dientes remanentes, y la clasificación dice 10 pares de dientes en oclusión.
por lo tanto no utiliza el concepto de unidades funcionales oclusales, sino que utiliza el concepto de dientes que ocluyen. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que un paciente que tenga menos de 20 dientes y que haya sido definido como un paciente de periodontitis estaría en etapa 4. Y es súper interesante y súper importante hacer el comentario aquí de que basta una sola de estas características para llevar al paciente a la etapa superior. Eso quiere decir que un paciente que tiene todas las características de la etapa 1, pero que tiene una profundidad del sondaje de 6 milímetros, pasará inmediatamente a la etapa 3. Lo mismo pasará con la etapa 4, es decir, un paciente que tiene todas las características de la etapa 2 o de la etapa 3, por ejemplo, pero tiene trauma oclusal secundario, pasará inmediatamente a la etapa 4. Y luego viene un descriptor que se le agrega a la etapa, que es el de extensión y distribución. Y nos da tres posibilidades. Extensión localizada, menos del 30% de los dientes. Ya no se utilizan los sitios como unidad de observación, sino que los dientes. Generalizada, más del 30%, o patrón incisivo molar, recogiendo el uso que se daba anteriormente del patrón incisivo molar, es decir, un máximo de 2 dientes diferentes a los incisivos y molares afectados. Bueno, ahora vienen los grados, que es la siguiente definición o dimensión que tenemos que definir. Y la idea de los grados o el objetivo es estimar el riesgo futuro de sufrir progresión de la enfermedad y estimar la respuesta a las medidas terapéuticas. Básicamente los grados pretenden darnos una idea de cuál es el fenotipo biológico del paciente. Y esto nos permitirá guiar la selección del tratamiento y las estrategias de seguimiento, es decir, qué vamos a hacerle a este paciente desde el punto de vista terapéutico y luego qué tan seguido vamos a controlarlo. Y además el grupo de la clasificación nos dice que esto puede ayudar a estimar el impacto de la periodontitis en la salud general. Los grados son 3, grado A, B y C, y estos grados tienen criterios primarios, que son los que definen el grado, y luego modificadores de grado, y al igual que la tabla anterior, esto se lee de arriba hacia abajo. Entonces, lo primero que define los grados es la evidencia directa de progresión. Es decir, si nosotros tenemos un periodontograma anterior o una radiografía anterior que podemos comparar de forma estandarizada con una nueva radiografía, podremos definir el grado con esta evidencia directa o primaria. Y nos da estas dos posibilidades, es decir, la posibilidad clínica y la posibilidad radiográfica. Y el grado A nos dice que es el paciente que no ha tenido pérdida de hueso o de mineralización clínica en 5 años. El grado B, que sería moderada tasa de progresión, el paciente que ha perdido menos de 2 milímetros en los últimos 5 años. Y el grado C es un paciente que ha perdido más de 2 milímetros. Pero esta evidencia directa de progresión es extraña, es escasa, no siempre la tenemos. Por lo tanto, nos da una segunda posibilidad, que es esta razón entre el porcentaje de pérdida ósea y la edad del paciente, que es probablemente la que nosotros vamos a utilizar de forma más común y más rutinaria, que sería evidencia indirecta de progresión. Entonces lo que nos dice es que tenemos que buscar el diente más afectado por pérdida de mineralización clínico o por reabsorción ósea marginal, y tenemos que calcular un porcentaje de pérdida ósea, es decir, tenemos que calcular cuánto del hueso de inserción se ha perdido, y para ello nos ofrece la posibilidad de medir la longitud radicular, medir la cantidad de hueso remanente, estimar la cantidad de hueso total y calcular un porcentaje y dividir eso por la edad del paciente. Por lo tanto, un paciente, por ejemplo, que tiene un 50% de pérdida ósea en un diente en particular y tiene 50 años, nos dará como resultado 1, y eso lo pondrá en la categoría de grado B, entre 0 y 25 y 1. Un paciente que tiene este mismo 50% de pérdida, pero tiene 40 años, nos dará como resultado más de 1 y por lo tanto estará en el grado C. Y ahora un paciente que tiene, por ejemplo, un 10% de pérdida y tiene 41 años, nos dará menos de 0,25 y por lo tanto nos quedará en el grado A. Entonces es importante ver que esta es tal vez la medida a la que nosotros vamos a tener más acceso, porque podemos utilizar la evidencia transversal, es decir, una radiografía que yo le tomo hoy a mi paciente para estimar cuál ha sido la tasa de progresión. Y además podemos utilizar algunas medidas subjetivas, que son las medidas de fenotipo del caso.
Es decir, si yo creo o me parece que los niveles de depósitos de biofilm no se condicen con los niveles de destrucción. Por ejemplo, en un paciente de lenta tasa de progresión, nosotros tendríamos muchos depósitos, mucho biofilm y poca destrucción. En un paciente grado B, la destrucción sería concordante con los depósitos, y en un paciente grado C, la destrucción excede la cantidad de depósitos. El paciente grado C, nosotros podríamos igualarlo al paciente que anteriormente era diagnosticado con periodontitis agresiva. Y además de estos criterios primarios, la clasificación nos ofrece estos modificadores de grado. Y tenemos solamente dos, el tabaco y la diabetes, aunque el grupo de trabajo hace la salvedad de que en estos modificadores de grado, en la medida que se vaya produciendo nueva evidencia, se pueden ir incorporando otras cosas, otras condiciones. Nos da el ejemplo de la artritis reumatoide, nos da el ejemplo de la osteoporosis, es decir, en la medida que aparezca evidencia sólida que nos permita determinar que otras enfermedades o otras condiciones diferentes a estas generan alteraciones periodontales, nosotros podremos incluirlas aquí. Entonces, en el tabaco nos dice que un paciente grado A no puede fumar, no debe ser fumador. Un paciente grado B, fumador de menos de 10 cigarrillos al día, y un paciente grado C, fumador de más de 10 cigarrillos al día. Respecto a la diabetes, nos dice que un paciente grado A es normoglicémico, es decir, este paciente no es diabético. Un paciente grado B es un paciente con diagnóstico de diabetes, pero que tiene una hemoglobina glicada de menos de 7%. Y un paciente grado C tiene una hemoglobina glicada de más de 7%. Al igual que en el caso anterior, la presencia de solo uno de estos factores es suficiente para llevar al paciente al grado superior. Y en este sentido, la clasificación busca en este espíritu de ser altamente sensible que ningún paciente sea subdiagnosticado para la presencia de la enfermedad, pero tampoco para el grado y tampoco para la etapa. Por lo tanto, los pacientes siempre se considerarán grado B, eso es lo que dice la clasificación, y luego nosotros tenemos que buscar evidencia que nos permita moverlos desde el grado B hacia abajo, hacia el grado A, o hacia arriba, hacia el grado C. Y una vez que nosotros hacemos el diagnóstico, tanto por etapa como por grado, el paciente nunca más regresa a una etapa o un grado anterior, incluso después del tratamiento. Este es un resumen de los diferentes grados y las diferentes etapas y cómo podríamos llamarlo. Ellos proponen esta nomenclatura: periodontitis inicial, periodontitis moderada, periodontitis severa con un potencial para pérdida dentaria, periodontitis avanzada con extensa pérdida dentaria y potencial pérdida de la dentición. Entonces ellos proponen también estos nombres que pudiéramos darle por extenso y acompañados de los grados. Y por lo tanto nosotros vemos que estos pacientes que nosotros anteriormente diagnosticábamos como pacientes con periodontitis crónica severa generalizada, que era un diagnóstico bastante común, ahora ya no tendrán este gran nombre, y por ejemplo este paciente y este paciente, ambos diagnosticados con periodontitis crónica severa generalizada en la clasificación anterior, ahora tendrán dos nombres muy distintos. Por ejemplo, este paciente probablemente, dependiendo del análisis multidimensional, podrá tener sí una periodontitis, pero tal vez en una etapa 3 y un grado B. Y será muy distinto a este otro paciente que ahora tendrá una periodontitis etapa 4, grado C. Por lo tanto, esta clasificación es más informativa porque separa a los pacientes en categorías que nos permiten tener una mejor idea de cuál es su estado de salud periodontal, y no solo eso, sino que nos permite también tener una mejor idea de qué herramientas terapéuticas debemos aplicar y cuál es el pronóstico de esos pacientes. Porque todos nosotros sabemos que es muy distinto tratar a este paciente y nosotros tenemos una perspectiva pronóstica muy diferente en este paciente que en este paciente. Y la clasificación anterior no capturaba esto, en cambio esta clasificación sí lo hace. Bueno, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos conversado en esta exposición, en esta presentación, la sistemática para la clasificación tiene 3 etapas.
Y la primera etapa es la definición del caso, y esta definición debe ser basada en la pérdida detectable de nivel clínica proximal en 2 dientes o más no adyacentes, o, esta otra posibilidad, en caras libres, donde tenemos que tener pérdida de 3 milímetros o más, acompañada ahora sí de un saco periodontal. Una vez que hicimos esto y descartamos cualquier causa extraperiodontal para esta pérdida de nivel clínica, debemos identificar la forma de periodontitis, y eso significa que debemos identificar la etapa, la extensión y luego el grado. Y luego tendremos que utilizar las características como descriptores de la enfermedad. Y siguiendo este procedimiento podremos llegar al diagnóstico completo de la enfermedad utilizando este enfoque multidimensional. Es bien importante, yo creo que esta clasificación, ahora pasando a una opinión personal respecto a la clasificación, yo creo que esta clasificación abre grandes perspectivas, principalmente para mejorar la calidad de la investigación clínica que nosotros tenemos, la investigación epidemiológica, nos abre una serie de categorías nuevas de pacientes, y nosotros ahora tendremos el trabajo y la responsabilidad de validar estas categorías, es decir, ir a buscar estas categorías en la población y intentar hacer asociaciones de estas categorías con diferentes fenotipos biológicos, celulares, de marcadores bioquímicos o de resultados de tratamiento, intervención, pronóstico. Es decir, a partir de esta clasificación se nos entrega una herramienta que nosotros finalmente podemos utilizar de forma más certera para hacer investigación. Por lo tanto, yo creo que los próximos años, los próximos 10 años van a ser 10 años de avance muy importante en nuestra disciplina a raíz del uso de esta clasificación en la medida que ya se vaya masificando. Bueno, con eso termino la presentación y espero que esta presentación les haya aclarado un poco más cómo debe ser utilizada la clasificación. Todas las dudas las vamos a conversar en el foro. Les recomiendo que lean los artículos, porque la verdad muchas de las dudas que pueden surgir ya están resueltas en los artículos. Por lo tanto, en la medida que ustedes revisen ese material, va a ser mucho más fácil, mucho más provechosa la discusión en el foro. Y para finalizar, me gustaría terminar haciendo un pequeño homenaje al doctor Steven Fenbacher, que falleció de forma inesperada este año. El doctor Fenbacher fue uno de las personas que participó en el workshop de la clasificación, lideró algunos de los grupos. No sé si la primera, pero una de las primeras personas que propuso cambios paradigmáticos en la clasificación, cambios que han sido recogidos en esta nueva clasificación. Es un investigador y un académico que estuvo a la cabeza del Departamento de Periodoncia en Chapel Hill, en la Universidad de Carolina del Norte, durante muchos años, y liderando ese grupo generó tal vez la evidencia, o una parte de la evidencia más interesante que ha habido en periodoncia en los últimos 15 años, y bueno, y la pérdida del doctor Offenbacher es muy sentida por todos los que tuvimos la suerte de conocerlo. Bueno, muchas gracias, y con eso damos término a esta presentación.